Hola chicos, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexur. Aquí estamos dándole solución a los ejercicios de cálculos mol a mol de estos últimos ejercicios de la etapa número 1 de nuestro libro de fenómenos químicos en el entorno. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y estén bien atentos a toda esta serie de videos donde le damos solución a estos ejercicios. Este ejercicio número 4 está en la página 32 y nos dice: el disulfuro de carbono CS2 se obtiene por el calentamiento de carbono, de dióxido de azufre, SO2, y se produce además monóxido de carbono, que es el CO. La reacción se representa con esta ecuación y vemos aquí que 5 moles de carbono reaccionan con 2 moles de dióxido de azufre y se produce este disulfuro de carbono, solamente 1 mol, y 4 moles del óxido de carbono, del monóxido de carbono. Y nos hacen la pregunta: ¿cuántos moles de dióxido de azufre se requieren para reaccionar con 2.5 moles de carbono? Es una relación mol a mol que vamos a tener entre el carbono y el dióxido de azufre. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a hacer entonces nuestro factor de conversión para comprobar nuestra respuesta. Nuestro factor de conversión siempre inicia con el dato que sí conocemos. Dato que sí conocemos, 2.5 moles de carbono. Este lo vamos a multiplicar por nuestro factor que siempre lo sacamos de mi ecuación. ¿Cómo me queda mi factor? Ya no voy a querer los moles de carbono, entonces esos quiero que se me eliminen y entonces los pongo abajo porque estos moles de carbono los tengo aquí arriba. Y si quiero llegar a los moles del dióxido de azufre, que es el SO2. Y ya me falta nada más poner los numeritos. Moles de carbono, mi ecuación química me dice que cuando reaccionan 5 moles de carbono, también reaccionan 2 moles de dióxido de carbono. Entonces ese es mi factor que yo necesito. 2.5 moles de carbono por 2 entre 5, y los moles de carbono se van con los moles de carbono. Y entonces me queda 2.5 por 2, 5 entre 5 me da 1. Entonces yo necesito 1 mol de SO2 para que reaccionen con 2.5 moles de carbono. Y esa sería entonces la respuesta a nuestro inciso A. Recuerden que también podemos hacer regla de 3 simple. Aquí si la colocamos de una manera rapidita, 5 reaccionan con 2, entonces 2.5 de este, ¿con cuánto reaccionan de este? Y me queda 2.5 por 2 entre 5. Y por eso también mi respuesta es la misma: 1 mol de dióxido de azufre. El inciso B me dice: si se desea obtener 25 moles de disulfuro de carbono, ¿cuántos moles de carbono se requerirán? Ahora nos dice que quieren obtener 25 moles del disulfuro de carbono. Y entonces, ¿cuántos moles de este necesito? ¿Cuántos moles se requieren? Ya me cambiaron mi dato. En el inciso B me están cambiando mi dato a partir del cual vamos a partir. Entonces queremos obtener 25 moles del disulfuro de carbono y lo vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión. Quiero eliminar ahora los moles de disulfuro de carbono y quiero quedarme, porque me preguntan cuántos moles de carbono, quiero quedarme con los moles de carbono. Mi reacción química balanceada me dice que se produce 1 mol de este, aquí lo vemos, se produce 1 mol de disulfuro de carbono cuando reaccionan 5 moles de carbono.
Entonces, ya mi ecuación, mi cálculo me quedaría 25 por 5 entre 1. 25 por 5 entre 1 me va a dar 125. Necesitamos entonces 125 moles de carbono para que se obtengan 25 moles de disulfuro de carbono. Esa sería entonces la respuesta. Mi regla de 3 me quedaría 5. Aquí se produce 1. Si queremos producir 25 de este, ¿cuánto necesitaríamos de carbono? Y por eso me queda 25 por 5 entre 1 y vamos a obtener también 125 moles de carbono. Para el ejercicio 5 también estamos calculando mol a mol. En este ejercicio 5 nos dice el gas acetileno. El gas acetileno, C2H2, es un combustible utilizado para la soldadura y cortes de metales. Cuando reacciona con el oxígeno, produce flamas de alta energía y la ecuación se representa con esta ecuación que estamos viendo aquí en pantalla. 2 moles del acetileno reaccionan con el oxígeno y me producen 4 moles del dióxido de carbono más 2 moles de agua más energía porque es una reacción exotérmica. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para quemar 20 moles de acetileno? Es una relación mol a mol y aquí vamos a tener la relación entre el oxígeno y el acetileno. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para quemar 20 moles de acetileno? ¿Cuál sería la respuesta? Nuestro factor de conversión va a partir del dato que conocemos. 20 moles de acetileno, C2H2. Factor que sacamos de la reacción química balanceada, conociendo que yo quiero eliminar los moles de acetileno para quedarme con lo que me están pidiendo, que son los moles de oxígeno. Mi reacción química balanceada me dice que cuando reaccionan 2 moles de acetileno, se queman 5 moles de oxígeno. Se queman 2 moles de acetileno por cada 5 moles de oxígeno. Entonces, ¿cómo me queda mi cálculo? 20 por 5 entre 2. Los moles de acetileno se van a ir con los moles de acetileno y me va a quedar entonces 20 por 5, 100 entre 2, 50. 50 moles de oxígeno. Para quemar 20 moles de acetileno de este, yo necesitaría 50 moles de oxígeno. Eso es lo que nos preguntan en el inciso A. En el inciso B, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producirán con estas cantidades de reactivos? ¿Cuántos moles de dióxido de carbono? Ahora las relaciones entre el dióxido de carbono y los 20 moles de acetileno que teníamos, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos de dióxido de carbono se van a producir? ¿Cuál sería la respuesta? Ahora entonces mi relación va a ser con el dióxido de carbono. Partimos de lo que ya nos habían dicho en el inciso A, que son los 20 moles de acetileno. Factor de conversión, tomando en cuenta que moles de acetileno otra vez no los queremos y queremos llegar a los moles del dióxido de carbono. Mi reacción química balanceada me dice que 2 moles de acetileno me producen 4 moles de dióxido de carbono. Eso es lo que me dice mi reacción. 2 me producen 4. Y entonces 20 por 4 entre 2 vamos a obtener que es 40. Se producen 40 moles de dióxido de carbono.
Cuando reaccionan 20 moles del acetileno, vamos a obtener 40 moles de dióxido de carbono. Y entonces esas serían las respuestas a estos ejercicios 4 y 5 de estos cálculos mol a mol. Si este video te ayuda a comprender mejor los temas, a seguir repasando, regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés atento a todo nuestro contenido. Muchas gracias.